Sean ustedes bienvenidos, mis apreciados estudiantes, a la Cátedra Derecho Mercantil Especial. Mi nombre es Lorena Collantes, su docente, quien les hablará el día de hoy sobre el arbitraje comercial. El arbitraje institucional en la actualidad es la mejor herramienta con la que contamos en el sistema de justicia venezolano para solucionar los conflictos comerciales de una manera ágil, eficiente, que contrasta de manera relevante el mecanismo lento y cada vez más ineficiente de los tribunales comerciales ordinarios. Enríquez Larroche 2004 define el arbitraje como aquella institución jurídica por la cual una jurisdicción privada conoce de forma exclusiva y excluyente las controversias transigibles sometidas a ella mediante acuerdo de arbitraje, cuya decisión tiene autoridad de cosa juzgada y cosa ejecutoria. El arbitraje comercial institucional está regulado en Venezuela por la Ley de Arbitraje Comercial. Las empresas y sus abogados emplean a nivel comercial este mecanismo de solución de disputas. En Venezuela existen los centros de arbitraje, tales como el Centro Empresarial de Conciliación de Arbitraje, CEDCA, y el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, que siempre han brindado escenarios ágiles, eficientes, confiables para la solución de controversias comerciales en este país. Este mecanismo de solución de controversias es aceptado por los tribunales ordinarios, en la misma manera en la que una sentencia proveniente de ellos al que el arbitraje institucional en Venezuela es un mecanismo aceptado absolutamente recomendable en el área comercial. La incorporación del arbitraje dentro del sistema de justicia basado en la Constitución de 1999, esta institución siendo la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del 17 de octubre del 2008, en el caso del recurso de interpretación que hizo la doctora Hildegard Rondón de Sansó, y otros en expediente 080763, confirmó el reconocimiento de la institución del arbitraje, tanto doméstico como internacional, como medio alternativo de resolución de conflictos. El criterio es vinculante y obligatorio para los demás tribunales de la República por provenir de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Fue ratificado posteriormente con el fallo el 11 de febrero del 2009 en el caso del recurso de interpretación de Fermín Toro Jiménez y otros en expediente 0306. La naturaleza del arbitraje, Mesa y Navarro 2004 sostienen que el arbitraje goza de doble naturaleza. Por una parte, se reconoce una naturaleza contractual o convencional, porque el mecanismo de resolución de controversias tiene su origen en un acuerdo o convenio de voluntades, y al mismo tiempo acepta el arbitraje, que tiene una naturaleza jurisdiccional, porque mediante él se determina el derecho de dos o más personas en conflicto que se dirimen las controversias de relevancia jurídica que entre ellas existan mediante decisiones de autoridad de cosa juzgada, lo cual no excluye la intervención de tribunales a quienes compete por lo general lo relacionado con la ejecución del laudo arbitral. La naturaleza del arbitraje comercial es en el derecho mercantil especial, siendo un medio alternativo de resolución de conflictos por excelencia y conservando su esencia. Es considerado como medio de heterocomposición extrajudicial de las partes, las cuales mediante una manifestación de voluntades convienen, acuerdan en forma anticipada despojar del conocimiento del Poder Judicial todas las diferencias por la ejecución, desarrollo e interpretación o terminación del negocio jurídico o que puedan sobrevenir o que existan para el momento de la suscripción del acuerdo arbitral, y las cuales conllevan a las partes a solucionarla a través de esta institución del arbitraje.
Entre las características del arbitraje tenemos la voluntariedad de las partes, pues serán ellas quienes manifiesten inequívocamente su decisión de someter el conflicto a decisión de uno o varios árbitros, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Arbitraje Comercial. Con lo establecido en esa ley deberá constar por escrito y será excluyente de la jurisdicción ordinaria. La limitación por la materia en el principio de arbitraje solo puede versar sobre las controversias susceptibles de transacción. Existe una cuestión litigiosa, es necesario que exista un conflicto y que el acuerdo arbitral prevea su objeto y alcance del mismo. El carácter vinculante del laudo, es decir, esa decisión del árbitro e árbitros intervinientes, es vinculante entre las partes, porque así se consolida la eficacia de este mecanismo de resolución de alternativas a través de se resuelve esta controversia, si bien la ejecución forzosa escapa de las facultades atribuidas al árbitro. En cuanto a la tutela efectiva, pues efectivamente esa garantía de tutela efectiva, el arbitraje se constituye como un mecanismo alterno de resolución pacífica de conflictos para decidir por imperio de la ley sobre todas las causas que sean sometidas a su conocimiento y al cual se garantiza a todos los ciudadanos el ejercicio efectivo de ese derecho constitucional de tutela judicial efectiva previsto en el artículo 26 de nuestra Carta Magna venezolana. Este fundamento jurídico, como les dije, está en este artículo 26 que señala que toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. Entonces, estos medios de resolución de conflictos, vemos que la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual dispone en este artículo 253, donde emana la facultad del Estado de administrar justicia e incluye dentro del sistema de justicia de manera expresa a los medios alternativos de justicia de la siguiente manera. El artículo 253 señala que la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y las ciudadanas y se impone en nombre de la República y por autoridad de la ley. Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer las causas y los asuntos de su competencia mediante unos procedimientos que determina la ley y se ejecutan o hacen ejecutar sus sentencias. Y el sistema de justicia está constituido, dice este artículo, por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal o auxiliares y funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de resolución de justicia, los ciudadanos que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados para el ejercicio de la profesión. Fíjense que este reconocimiento constitucional es ratificado a través de varias sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Nosotros tenemos la decisión de la Sala número 19808. Aquí les traje unos extractos donde señala que la Constitución amplió el sistema de justicia para la inclusión de modelos alternos de justicia ordinaria que ejerce el Poder Judicial, entre los que se encuentra el arbitraje. Esa ampliación implica, a no dudarlo, a un desahogo de esa justicia ordinaria que está sobrecargada de los asuntos pendientes de decisión y propende al logro de una tutela jurisdiccional verdaderamente eficaz, célere y ajena a las formalidades innecesarias, ¿no? Señala esa sentencia.
La sentencia 19808 continúa indicando que dichos medios, con inclusión del arbitraje, en tanto integran el sistema de justicia, se vinculan al derecho a la tutela jurisdiccional eficaz, recogida en el artículo 26 de la Constitución ya mencionado. En otras palabras, puede decirse que el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional eficaz entraña un derecho fundamental, la posibilidad del empleo de los medios alternativos de resolución de conflictos, entre ellos, evidentemente, el arbitraje. Otra sentencia es la 1139-00. A través de ellos se producen sentencias que se convierten en cosa juzgada en un caso de arbitraje, el laudo arbitral, y por lo tanto es parte de la actividad jurisdiccional y del sistema de justicia. Pero no por ello pertenece al Poder Judicial, que representa otra cara de la jurisdicción, la cual atiende a una organización primordial en cuya cúspide se encuentra el Tribunal Supremo de Justicia y donde impera un régimen disciplinario y organizativo del cual carece por ahora la justicia alternativa. Es decir, esta sentencia nos muestra al arbitraje como una aplicación de justicia alternativa. La Sala Constitucional, en su sentencia 1541-08, señala que se excluye la posibilidad de arbitraje y demás medios alternativos de resolución de conflictos, sean los calificados como instituciones excepcionales a la jurisdicción ejercida por el Poder Judicial. En cuanto al fundamento jurídico del arbitraje comercial en Venezuela, tenemos a la Ley de Arbitraje Comercial. En su artículo primero nos señala que esta ley establece en términos generales las materias susceptibles a ser objeto de arbitraje, incluyendo de manera taxativa aquellas que estén excluidas, las formas de arbitraje y las clases de árbitro, el procedimiento arbitral, todo lo relativo al arbitraje institucional e independiente, las obligaciones de los árbitros, del reconocimiento, la ejecución del laudo arbitral, que es el equivalente a la sentencia, y los recursos procedentes contra este. El artículo 2 nos señala que el arbitraje puede ser institucional o independiente. Es institucional el que se realiza a través de los centros de arbitraje, ya mencioné un par de ellos, a los cuales se refiere esta ley, a los que fueren creados por otras leyes. Es arbitraje independiente aquel regulado por las partes sin intervención de los centros de arbitraje. Pero si nos preguntamos, ¿el arbitraje independiente es exclusivo y excluyente de los tribunales ordinarios? Por supuesto que sí, debido a que la propia Ley de Arbitraje Comercial, en su artículo 5, establece precisamente eso, que el acuerdo de arbitraje es exclusivo y excluyente de la jurisdicción ordinaria, y en virtud de dicho acuerdo las partes se obligan a someter sus controversias a la decisión de los árbitros, y lo que es más importante que renunciar es hacer valer sus pretensiones ante los jueces ordinarios. Este principio de consagración legal de ninguna manera resulta desvirtuado por la competencia del juez ordinario para conocer y decidir el recurso de nulidad contra el laudo arbitral que la propia Ley de Arbitraje Comercial establece, que puede ejercer determinadas circunstancias ante un juzgado superior de la localidad donde se condujo el arbitraje. Este recurso se encuentra consagrado en la propia Ley Modelo UNCITRAL de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que es la base de nuestra Ley de Arbitraje Comercial venezolana. Hablemos pues de los principios de competencia. Estos están establecidos en los artículos 7 y 25 de la Ley de Arbitraje Comercial. Tienen efectos positivos y un efecto negativo. El efecto positivo, los árbitros deben resolver acerca de su propia competencia y jurisdicción. Otro efecto positivo es que los árbitros deben resolver excepciones relativas a la existencia o validez del acuerdo de arbitraje.
Y un efecto negativo sería que los tribunales judiciales deben abstenerse de resolver cuestiones de competencia o jurisdicción de los tribunales arbitrales. El artículo 8 nos señala, nos habla de los árbitros. Los árbitros pueden ser de derecho o de equidad. Los primeros deberán observar las disposiciones de derecho en la fundamentación de los laudos. Los segundos procederán contra la libertad según sea más conveniente al interés de las partes, atendiendo principalmente a la equidad. ¿Saben qué es la equidad? Es el equilibrio de la balanza. Si no hubiere indicación de las partes sobre el carácter de los árbitros, se entenderá que decidirán como árbitros de derecho. Los árbitros tendrán siempre en cuenta las estipulaciones del contrato y los usos y costumbres mercantiles. Entonces tenemos que estos árbitros en el arbitraje priva la voluntad de las partes. El tribunal arbitral debe mantenerse dentro de los límites y las facultades conferidas. La autoridad o jurisdicción del tribunal arbitral nace a partir del acuerdo celebrado entre las partes. No existe otra fuente de autoridad. Hablemos pues de los recursos. El recurso de nulidad no es una apelación ante los tribunales ordinarios, lo que ya conocemos nosotros. Lo que quiere decir es que no es una revisión sobre el mérito de la controversia decidida por los árbitros, sino que es una revisión excepcional que solo permite en determinadas circunstancias taxativamente establecidas en el artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial, que tienen que ver con la necesidad del Estado de asegurar el procedimiento arbitral seguido por los árbitros y el laudo arbitral dictado por ellos sea llevado a cabo con las debidas garantías de las partes y se han realizado sobre las materias susceptibles del arbitraje que no están reservadas por la ley a los jueces ordinarios. En tal sentido, al analizar el recurso de nulidad, es un recurso garantista cuya competencia en única instancia se le atribuye a los jueces superiores ordinarios, pero sin permitirles que puedan objetar ni mucho menos modificar el contenido de la decisión de los árbitros sobre el asunto de mérito de la controversia. En cuanto podemos hablar del amparo constitucional contra laudos, fíjense que no se desvirtúa ese carácter exclusivo y excluyente del arbitraje, el hecho de que puedan intentarse recursos de amparo constitucional contra laudos arbitrales que contengan lesiones a las garantías constitucionales, ¿okay? Eso también ocurre en muchos países del mundo y se encuentra su justificación indiscutible, ¿no?, en la primacía de los derechos constitucionales y en la obligación de los estados de velar por esos derechos constitucionales de sus ciudadanos contra actos lesivos de cualquier persona, ya sean particulares, entes públicos, jueces o árbitros, y los causantes de la lesión. Tampoco esos recursos se refieren al mérito o al fondo, atentos allí, de la controversia, que es de la competencia exclusiva y excluyente, autónoma y definitiva de los árbitros. No es admisible el amparo constitucional para evitar la ejecución del laudo arbitral, estemos claros, ya que debe agotarse el recurso de nulidad para proseguir. En cuanto a las revisiones contra laudos arbitrales, estas revisiones similares contra los laudos arbitrales se permiten en casi todos los países del mundo y particularmente en los 69 países que hasta el momento han adoptado la ley del modelo UNCITRAL en la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, como es el caso de Venezuela, de manera que para nada deja de ser exclusivo y excluyente de la jurisdicción ordinaria el hecho de que una parte solicite la nulidad de un laudo
cuando se dan esas circunstancias taxativamente establecidas en el artículo 44 de la indicada ley. Si hablamos de la jurisdicción del tribunal arbitral, la jurisdicción del tribunal arbitral puede ser objetada total o parcialmente por esas causas: la inexistencia e invalidez del acuerdo de arbitraje, se exceden los límites legales o convencionales de la materia, o asuntos sometidos al arbitraje, probablemente en la designación de los árbitros, irregularidades en cuanto al procedimiento de arbitraje, errores en la interpretación del alcance del acuerdo de arbitraje. Entre los aspectos doctrinales del arbitraje, para la doctrina el arbitraje presenta doble alma, la llamada doppia anima, con enfoque contractual que se origina por el medio de una convención entre las partes, y otra con un enfoque procesal, que significa la finalización del arbitraje con una decisión denominada laudo, semejante a una sentencia judicial y que está fortalecida de ejecutoriedad, es decir, de obligatorio cumplimiento, ¿sí? Entonces, otro de los principios en materia de arbitraje que encontramos es el principio de confidencialidad. Para Cremades Bernardo, 2015, la confidencialidad ha sido calificada a lo largo de los años como un principio inherente a la figura de arbitraje comercial internacional. Sin embargo, la obligación de los árbitros de las partes en el proceso arbitral de cumplir con ese deber no se encuentra uniformemente establecida en los distintos ordenamientos jurídicos, encontrándose una disparidad en el tratamiento del tema. En tal sentido, toda información conocida y producida por los particulares en un procedimiento de conciliación o de arbitraje es de carácter confidencial. En cuanto a la teoría jurisdiccional del arbitraje, la libertad civil permite a los sujetos de derecho encomendar la resolución de sus controversias a terceros. Puede convenir que la decisión de un tercero sea aceptada por ellos, eso puede ser convenido, y los tribunales arbitrales son órganos impropios de la jurisdicción civil ordinaria. Es una obra jurisdiccional limitada, ¿ya? Entre los aspectos procesales vemos que tenemos una demanda, la citación de la demanda, la contestación de la demanda o cuestiones previas, la promoción de pruebas, la evacuación de pruebas, los escritos de informes, la sentencia y la ejecución de sentencia. Entonces tenemos una fase de cognición y una fase de ejecución en un procedimiento civil igual, ¿ok? ¿A qué conclusiones podemos llegar en cuanto al arbitraje? Pues el arbitraje forma parte del sistema de justicia venezolano y no son una excepción secundaria, ¿okay? Los árbitros ejercen función jurisdiccional. Los tribunales deben abstenerse de conocer asuntos sometidos a arbitraje por principio de competencia, ¿ok? Y los árbitros podrán decretar medidas cautelares a una inaudita parte. No es admisible el amparo constitucional como recurso para evitar la ejecución de un laudo. En Venezuela rige el principio pro arbitraje, es decir, que está a favor del sistema del arbitraje, de la resolución de conflictos por medios pacíficos. Los tribunales deben abstenerse de conocer esos asuntos sometidos a arbitraje, ya dijimos, por el principio de competencia. No es admisible el amparo constitucional como recurso para evitar ejecución de laudos. Eso es muy importante. Los laudos se respetan al igual que las sentencias definitivamente firmes. Muchas gracias por su atención. Este micro era el que tenía preparado para el día de hoy.